Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela López Rodríguez, estudio en la Universidad Técnica de Manabí en Escuela de Medicina. Los temas a abordar serán los siguientes: la clasificación de las bacterias, desarrollo, supervivencia y muerte microbiana. La taxonomía bacteriana es la ciencia de la clasificación que forma la base de la organización de las bacterias. Tenemos tres áreas interrelacionadas a la taxonomía bacteriana que son la clasificación, la nomenclatura y la identificación. La clasificación se basa en catalogar a los organismos dentro de grupos taxonómicos. En la clasificación de las bacterias se necesitan técnicas tanto de experimentación como de observación. La nomenclatura, esta se refiere al nombre asignado a un organismo. La identificación, este es el lado práctico de un esquema de clasificación, para aislar y distinguir a los organismos patógenos de los no patógenos y para aislar e identificar al organismo causal de una enfermedad. Los criterios para clasificar a las bacterias. Crecimiento en medio de cultivo. Una de ellas es el crecimiento en un medio de un cultivo bacteriológico. A diferencia de los virus y parásitos, muchas bacterias patógenas se pueden aislar en un medio que tiene agar sólido. El cultivo de la mayoría de las bacterias se requiere un medio con abundantes nutrientes. Recordemos que agar es una sustancia que sirve como medio de cultivo para el desarrollo de bacterias y hongos. Los medios de cultivo pueden clasificarse en medios no selectivos y medios selectivos. Los medios no selectivos tienen como definición cultivar la mayor cantidad de especies posibles para generar numerosos tipos de colonias bacterianas. Ejemplo, el agar sangre y el agar chocolate. Y los medios selectivos que se utilizan para eliminar o reducir las bacterias irrelevantes en muestra. Ejemplo, ácida de sodio que selecciona bacterias gram positivas entre bacterias gram negativas. La microscopía bacteriana, la tinción de Gram, aunada a la visualización a través de microscopios de luz, es uno de los métodos más informativos para clasificar las eubacterias. Entre las pruebas bioquímicas usadas con más frecuencia para distinguir entre las bacterias tenemos la degradación de carbohidratos, la producción de catalasa, la utilización de citrato y el indol. El sistema de clasificación. Claves. Las claves organizan los rasgos bacterianos de una manera que permite la identificación eficaz de los organismos. La taxonomía bacteriana. Este método se utiliza para identificar un gran número de microorganismos. Las principales categorías y grupos de bacterias. Existen dos grupos de organismos procarióticos, que son las eubacterias y las arqueobacterias. Las eubacterias y arqueobacterias son organismos unicelulares pequeños que se multiplican de forma asexual. Las eubacterias carecen de núcleo, poseen lípidos característicos que forman sus membranas, tienen una pared celular de peptidoglucano y tienen una maquinaria para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Y las arqueobacterias son todo lo contrario. Estas no poseen una pared celular clásica de peptidoglucano, pero sí tienen muchas características que son similares a las células eucarióticas. Entre estas características tenemos que tiene una maquinaria para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que se puede inhibir en forma selectiva por medio de antimicrobianos. Las eubacterias gram positivas. Estas, la cubierta celular consta de una pared gruesa que establece la forma de la célula y una membrana citoplásmica. Estas se reproducen por fisión binaria. Y las eubacterias gram negativas tienen cubierta celular compleja que tiene una membrana externa, un espacio periplásmico que contiene una capa de peptidoglucano y una membrana citoplasmática. Estas se reproducen por fisión binaria y algunos grupos por gemación. La taxonomía basada en ácidos nucleicos. Aquí estudiaremos el análisis de plásmidos, el análisis con endonucleasas de restricción y la ribotipificación. El análisis de plásmidos. Esta fue la primera técnica basada en ácidos nucleicos y es útil para examinar brotes limitados de tiempo y lugar. Ejemplo, un brote en un hospital. El análisis con endonucleasas de restricción. Estas reconocen secuencias cortas de DNA y desdoblan al DNA bicatenario dentro de esta secuencia o adyacente a la misma. Y la ribotipificación se utiliza esta técnica para identificar polimorfismo de genes de RARN que existen en todas las bacterias. La supervivencia de los microorganismos en el ambiente.
La supervivencia de cualquier grupo microbiano en un nicho específico finalmente depende de la lucha por nutrientes y por la conservación de un depósito de células vivientes, casi siempre formado por células hospedadoras y un grupo de microorganismos diversos. La importancia del crecimiento. El crecimiento es el aumento ordenado en la suma de todos los componentes de un microorganismo. Las medidas de concentraciones microbianas se dan por concentración celular y densidad de biomasa. La curva de proliferación. Las etapas de proliferación bacteriana que se muestran reflejan los acontecimientos en una población de células, no en cada célula, y se describen 4 etapas, que son la etapa latente, etapa exponencial, etapa estacionaria máxima y etapa de declinación. La etapa latente es el periodo donde las células sin metabolitos ni enzima a causa del ambiente poco favorable, al final de su historia previa en cultivo se adaptan a su ambiente nuevo. La etapa exponencial. Las células se encuentran en estado constante, sintetizan material celular nuevo a una velocidad constante, pero este material es catalítico y la masa aumenta de forma exponencial. La etapa estacionaria máxima. En esta etapa se lleva a un recambio celular. Se pierden lentamente células que mueren, pero eso se contrarresta. ¿Por qué? Por la formación de células nuevas a través de desarrollo y división. La etapa de declinación o etapa de muerte. Después de un tiempo en esta etapa estacionaria, el índice de muerte se eleva hasta alcanzar un nivel estable. Esta etapa es mucho más lenta que la proliferación exponencial. Una vez que muere la mayor parte de las células, la tasa disminuye, de manera que persiste un pequeño número de supervivientes durante varios meses o años. El mantenimiento de las células en etapa exponencial. Se mantienen transfiriéndolas en repetidas ocasiones a un medio fresco de una composición idéntica, mientras aún se desarrolla en forma exponencial. Esto se denomina cultivo continuo. Un dispositivo para el cultivo continuo es el quimiostato. Importancia de la muerte. Para una célula microbiana, la muerte significa la pérdida irreversible de su potencial reproductivo. Una célula se considera muerta cuando no genera colonias en ningún medio. La esterilización es el proceso de aniquilar todos los microorganismos en una preparación. Los antimicrobianos pueden ser biocida, bacteriostático, bactericida, esterilización, desinfectante, séptico, antiséptico, aséptico, preservación y antibióticos. Y los modos de acción pueden ser daño de DNA, desnaturalización de proteínas, desorganización de membrana paracelular, disociación de los grupos sulfhidrilo libres y antagonismo químico. La inversión de la acción bacteriana. Esta acción se puede invertir en varias formas: por eliminación del fármaco, inversión por sustrato, desactivación del fármaco y protección contra la lisis. Los elementos físicos se pueden esterilizar por medio de calor o radiación. Este es el método en calor. Este es el método más sencillo para esterilizar materiales, siempre y cuando el material mismo sea resistente al daño por calor. Y la radiación, la luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes tienen diversas aplicaciones como esterilizadores. La sustancia química. Aquí vamos a encontrar los alcoholes, aldehídos, biguanidas, bifenoles, sustancias liberadoras de halógeno, derivados de los metales pesados, ácidos orgánicos, peroxígenos, fenoles, compuestos de amonio cuaternario, esterilizadores y en fase de vapor.